Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos, a Jesús, con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden, ¿son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, sí, lo somos. Él les dijo, está bien, mi cáliz lo van a beber, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso entonces lo que hemos escuchado aquí. Hoy estamos en esta fiesta, nosotros, de Santiago Apóstol. Bueno, y entonces el Evangelio que nos trae es en realidad sobre el servicio. Estos dos hermanos que vienen con su mamá, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo, y le pide. Es decir, nosotros queremos, ven a ese puestito, donde la presidente, donde la encargado, donde la ministra, donde pea, donde como, ven a ese puestito, aquí para mis dos hijos. Paraguayo y tego evangelio, paraguayo y tega. Ya se escala puestito mía, lleva ñandego goño amigo, ñandego y maiteía, yo ñandego correlí. Bueno, y así, ¿verdad? Queridos amigos, y justamente Jesús le dice, ¿saben qué? Ustedes no saben lo que están pidiendo. Primero porque aquí, en este ministerio, hay que trabajar. En este lugar hay que mojar camiseta. Que yo soy como muchos tantos otros, ¿verdad? Que están en el gobierno, que se mueven de esa manera. Ay, soy Jesús. En realidad, ustedes saben que ellos cuando le están pidiendo aquí a Jesús, uno a la derecha y el otro a la izquierda, es porque Jesús, Mesías, quiere decir el ungido, el que va a ser el rey de Israel. En realidad es directamente una cuestión política esto, porque Jesús vas a ser el rey de Israel y yo quiero ser el ministro de Economía y el ministro no sé qué cosa, ¿entiendes? Donde yo pueda recaudar un poco. Uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Mis hijos, por favor, Jesús, están contigo. Y entonces, por eso les pregunto, ¿ustedes son capaces de mojar camiseta verdaderamente por lo que yo estoy proponiendo como evangelio? ¿Son capaces ustedes o no? Sí, lo somos, etc. Y Jesús le dice, ¿saben qué? Porque yo conozco muy bien, aquí los tiranizan, etc. Y te pone todo este ejemplo, lo que sucedía ya en ese momento, ¿verdad? Ustedes saben muy bien, dice muy bien, que los jefes, los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen y que ustedes entonces ahí se ponen y tienen que hacer de acuerdo a lo que se les pide, porque ustedes van a hacer al final de cuentas tenbiguay. Sendienda eyupeisha. Da eyupeisha. Senda hipotay ave tenbiguay. Yo quiero que sean conscientes de lo que ustedes están haciendo. Malo guapita a mi derecha y a mi izquierda. Esos lugares están preparados, dice, por Dios Padre, para quien Él sabe. Y entonces uno se pregunta, ¿jamás vivió entonces? Ese pico es un fulano de tal que está también manejando el gobierno de otros lugares. El padre que está manejando y hace lo que quiere y le pone a quien él quiere. No, queridos hermanos, porque aquí justamente está la gran diferencia. No son los oligarcas que ponen al presidente de turno o al fiscal de turno o al
al que tiene que controlar, contralor de turno, que no controla bebé, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces dice, es el Padre. Pero ¿saben por qué, queridos hermanos? Porque dice, estos lugares, ¿saben a quién le pertenecen? Miren lo que le dice. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su esclavo. Mala guapita a veces que a la derecha a la izquierda. Solamente las personas honestas, solamente las personas que quieran verdaderamente servir al pueblo, a la gente de la comunidad. Un miala guapita guap. Da hipotai monda atira. Sienda hipotai ave o la maletinina, etcétera, etcétera. Te pongo en ese puesto porque entiende valeina la recauda jamás. Queridos hermanos, esa es nuestra realidad. Y si ustedes me quieren negar, entonces le va a crecer la nariz porque son Pinocho y no aceptan o no aceptamos nuestra realidad que estamos viviendo. Así es que ñande, ya te digo, yo puedo ir y nos está diciendo, hay que servir. Y nosotros vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Y las acciones se realizan de acuerdo a lo que nosotros maquinamos. Y nosotros lo sabemos bien, ¿verdad? Que hay todo equipos, ¿verdad? Que se reúnen para ver cómo vamos a hacer, para anquilosarnos en el poder y para sacar dinero a los demás, al pueblo, a la gente. Ñande, ya lo presentan ñande. Solamente el Padre sabe quién va a estar a mi derecha y a mi izquierda. ¿Saben por qué? Porque solamente Dios sabe quién es el verdadero servidor. Solamente yo y Dios, nosotros podemos entrar en esa sintonía y decir, por la construcción del reino de Dios. Queridos hermanos, ser esclavo quiere decir que yo me entrego totalmente, ¿verdad? No es que estoy buscando mi confort. Yo no estoy buscando lo que a mí me convenga. Yo no estoy poniéndome. Y yo conozco de eso, querido hermano. Así que esto oído oyen. Yo me reúno con tanta gente que son amigas, ¿verdad? Y al final de cuentas uno sabe, pero de primera mano, ¿entendiste? O sea, yo no estoy inventando cosas y después lo que nosotros vemos en el día a día. Por eso, termino diciendo que la actitud y la característica de esta mamá es justamente una de las actitudes y características que nosotros solemos tener, lastimosamente, en nuestro pueblo. Y eso también sucede en nuestra propia iglesia. Y entonces vean la famosa la chupa media. Aquí la mamá se va, ¿verdad? Yo quiero esto, yo quiero aquello, y ande con yo socio, entonces no hacemos que las cosas funcionen. ¿Por qué hay tanta fuga de cerebros de nuestro país? Jóvenes buenísimos. Yo conozco a muchísimos, incluso exalumnos maravillosos con quienes estuvimos juntos, con quienes se han formado. O procuramos por lo menos transmitirle valores y han descubierto y se han esforzado. Y hoy en día son grandes personalidades, pero tienen que ir afuera a trabajar porque aquí no hay lugar para esa gente honesta o que quiere ser honesta. Queridos amigos, tenemos que rezar, tenemos que pedir al Señor para que nos convirtamos verdaderamente y hagamos que el reino de Dios se haga presente en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea.